Chicos, empezamos con el primer parcial. Esto un poquito de parte teórica. Quería poner algunas fórmulas que les va a servir siempre, que son principios fundamentales para resolver cualquier ejercicio de diseño de reactores. Estas cuatro formulitas, sin excepciones, se aplica a todos sin ninguna excepción. Por ejemplo, que la conversión está definida como los moles iniciales menos los moles finales sobre los moles iniciales. Aquí también pueden aumentar en caso de flujo, cuando tengan en flujo, flujo inicial menos el flujo final sobre el flujo inicial. Es lo mismo, solo que esto es aplicado a flujo y esto es aplicado a reactores batch. Los reactores flujo, ya después vamos a ver, los reactores de flujo son el tanque agitado continuo y el flujo tubular de flujo pistón. Para batch generalmente es así y para los otros dos este tipo. Les voy a explicar más adelante los tipos de reactores. Luego, relaciones para gases. Esta formulita para reactores batch y esto también para las de flujo, tanque agitado continuo y tubular de flujo pistón. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Esto es el volumen al final en el reactor batch, el volumen al inicio, epsilon, ahorita les explico qué es epsilon, la conversión, aquí miren, aquí está, presión inicial, presión final, temperatura inicial. Luego tenemos para los flujos, todo es lo mismo, solo que aquí en vez de poner volumen, pones caudal volumétrico o caudal simplemente o flujo volumétrico final, y esto es flujo volumétrico inicial o caudal inicial, como quieran llamarlo. Todo esto hace referencia al total, pero fíjense aquí una cosita muy importante. Esto es presión total inicial, presión total final, presión total inicial, presión total final, temperatura final, temperatura inicial, temperatura final. O sea, esto es para todo el reactor, no es para la especie A, especie B, especie C, no. Pero ¿y esta conversión, Miguel? Esta conversión sí o sí tienes que tomar como referencia a uno de tus reactivos o alguna especie ahí adentro. Entonces, esta conversión generalmente es un reactivo, generalmente es el reactivo limitante. Ya se va a entender mejor con los ejercicios de práctica, pero anótense de una vez estas formulitas porque las vamos a usar constantemente. Coeficiente de expansión volumétrica, aquí está el épsilon. Esta es la definición del épsilon. El cambio, anótense bien la definición, el cambio en el número total de moles cuando XA vale 1, esa es su definición sobre el número total de moles al inicio. Con esto siempre se puede calcular épsilon, siempre. Bien, vamos a empezar con su ejemplo 1 de la parte teórica, con los ejemplos, porque sé que solo decir teoría, esta fórmula, usar esto, no entra a veces de la mejor manera. Por eso es mejor de una vez con un ejercicio práctico. Sé que esto pueden decir, oh, esto es química general o equilibrios en disolución que hemos visto con gases o química analítica, se parece mucho. Es verdad, se parece mucho, pero es muy importante que recordemos bien, porque más adelante, cuando toquemos ya ejercicios con el balance de masa en un reactor batch, en un tubular de flujo pistón, reactores en serie, etcétera, lo más difícil no es usar las ecuaciones, eso se van a dar cuenta, es facilito. Lo difícil es estos principios, saber establecer relaciones, cómo se relaciona la conversión con una concentración, etcétera. Por eso es importante que presten mucha atención a esto. Esto dominan y va a ser easy todo lo de reactores batch, todo eso es facilito. Estos principios es lo complicado. El 28% de anhídrido sulfuroso y 72% de aire se carga en un reactor de volumen variable en el que se oxida, bajo esta reacción, a una presión total y una temperatura esta. Ya nos dan la presión y la temperatura. De alguna manera, si el volumen es variable, ya nos están diciendo que esta presión total es al inicio y vamos a ver si también al final se conserva. Al inicio, esto es al inicio. Prepare una tabla estequiométrica, exprese las concentraciones en función de el anhídrido sulfuroso o dióxido de azufre. Bien, ahora establezcamos la ecuación. Aquí está la ecuación. Un consejo. Como estamos empezando desde cero esto, les voy a empezar dando los consejos. Siempre procuren escribir estas reacciones así con letras directamente, no escriban toda la especie porque se van a confundir, va a ser muy largo y les va a tomar mucho tiempo. Entonces, de una vez, he dicho que esto es A, el oxígeno es B, el trióxido de azufre es C, el nitrógeno que está en el aire, nunca se olviden de eso, es un gas inerte, entonces lo que había al inicio va a aparecer al final. Y aquí,
Como me dice en función de CO2, entonces todo llevaré en función de CO2. Como ya en el anterior video les he dicho esto A, procuren que su especie a la que van a tomar como referencia, por así decirlo, sea siempre el A. Entonces aquí me dice CO2, voy a tomar a ese que sea A. Y siempre a la especie de referencia, siempre es una técnica brutal, hagan que su coeficiente estequiométrico sea 1. Es decir, a todo lo que está en blanquito dividido entre 2, y miren, aquí me apareció 1, 1 y aquí un medio. ¿Por qué 1? Porque es más fácil así establecer su tabla estequiométrica. Ahorita se van a dar cuenta. El inciso A nos dice establezca la tabla estequiométrica. ¿De qué trata esto? Sé que, chiquilladas, cualquier cosa, esto parece básico. No, por favor, es muy importante porque les va a facilitar enormemente la vida hacer estas cositas que parecen muy básicas. La especie ABC inerte. ¿Cuánto es al inicio? De A hay moles al inicio, sí, de hecho el 28%. No sé cuánto es, pero es al inicio. B al inicio me dice que es esto. C al inicio, ¿hay algo de peróxido de azufre? No, no hay nada. C. Al inicio de los inertes sí hay. De hecho, de este 72%, ahorita vamos a analizar cuánto es el cambio. El cambio es ese tiempo mayor a cero. Bueno, el cambio que se origina. Por ejemplo, aquí para A, por eso les decía que el coeficiente debe ser 1. Directamente le ponen 1. ¿Cuánto se ha transformado de A? Se ha transformado menos XA NA sub 0. ¿Cuánto se ha transformado de B? Menos un medio XA NA sub 0. ¿De dónde sacó ese un medio? Su coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto se ha transformado de C? Aquí ha aparecido C, por tanto no se está restando, ha aparecido. Se ubican de química analítica que poníamos, o de equilibrios, moles iniciales, después menos XA por los moles iniciales, menos XA por los moles iniciales y copiábamos este número. Entonces, eso, aquí ya se establece de esta manera. Ahora, vamos a C. Se va a crear XA por la conversión de A por los moles iniciales de A. ¿Pero qué coeficiente? 1, porque de C es 1, miren, entonces solo le pongo 1. ¿Y por qué es positivo? Porque está apareciéndose, por eso es positivo. En cambio, de A y de B están desapareciendo. Ahora, al final, ¿cuánto quedaría? Lo que había al inicio más el cambio. Lo que había al inicio más el cambio es negativo en este caso, está bien. Lo que había al inicio más el cambio, lo que había al inicio más el cambio, al inicio es 0, entonces está bien. El inerte, aquí está lo que había al inicio más el cambio es 0 porque el inerte no está cambiando, es lo mismo. Entonces ya tenemos los moles al final. Ya está la tabla estequiométrica, inciso A, easy. Acostúmbrense que esta tabla estequiométrica van a hacer constantemente. Ahora lo que necesitamos es llevar todas las concentraciones. Aquí tenemos moles. Esto de los moles, recuerden bien, es infalible para moles. Un ratito, a ver, quiero ver si está. Sí. Para moles es infalible, pero no así para concentraciones. Cuidado que aquí quieran ponerme concentración inicial, cambio de conversión por concentración inicial. No, 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 no. Eso se particulariza para gases, para líquidos. Es distinto atacar cada caso. Por eso en tabla estequiométrica yo siempre les sugiero que pongan moles. Los moles, no importa si estás en gas, en líquido, en lo que sea, siempre van a respetar esta reglita. Las concentraciones no, porque depende del volumen, ubican. Entonces, lo del volumen es un poco que confunde. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver si esto de los 100, vamos a darnos una base de 100 moles. El 28% es dióxido de azufre, el otro 72 es aire, entonces 72 moles de aire, pero saben que en el aire el 21% es oxígeno y el 79% es nitrógeno. Entonces, si te has dado una base de 100 moles, de esos 72 moles de aire, ¿cuánto es oxígeno? Conversión o estequiometría, así saco los moles de oxígeno, los moles de nitrógeno y los moles de dióxido de azufre, que ya sabía. Entonces, en porcentaje, ¿cuánto sería? De esta manera, ¿no ve? Oxígeno, nitrógeno, dióxido de azufre. ¿Pero para qué me sirve esto, Miguel? Yo necesitaba solo el aire. Ahorita van a ver. Ya hemos resuelto el inciso A, lo de la tabla estequiométrica. Vayamos al inciso B, que nos dice que pongamos todas las concentraciones en función de la concentración de SO2 del dióxido de azufre. Ya, está bien. Ahora vamos a atacar a eso. ¿Recuerdan la formulita que les había dicho anteriormente del volumen? Estamos en un reactor de volumen que no varía. Ahora, sé que esto me va a especificar el ejercicio, no me va a especificar. Más adelante vamos a notar cómo se dan cuenta de si es volumen variable o no. En este caso, como estamos comenzando, especifican volumen variable. Ok, entonces, ¿quién me mide eso? Esta ecuación de hace rato que les decía. Cuando les dice volumen variable y no les da una función de cómo varía la presión, entonces se sobreentiende
que la presión también total es constante. Por eso simplifico. Porque si no tuvieran esto de la función, tendrían que variar el volumen y además la presión. Y eso es complicado de analizar a no ser que les den una función extra de cómo se relaciona la presión con el volumen o la presión final con la presión inicial. Les deberían dar una función. Si no les dan esa función, entonces se sobreentiende que si el volumen varía, entonces la presión se mantiene constante. Si la presión varía, entonces el volumen se mantiene constante. Ahora, ¿por qué la temperatura estoy diciendo que es constante? En reactores 1 tocamos puros sistemas isotérmicos. Entonces, la temperatura se sobreentiende también que es constante. En reactores 2, su particularidad es que la temperatura varía. Como estamos en reactores 1, por eso que sobreentendemos, vamos a decir que la temperatura es constante. Sin embargo, valdría la pena tal vez en los ejercicios que especifiquen, ¿no? A temperatura constante, isotérmicamente. Pero en reactores 1 se sobreentiende, por si acaso, chicos. Ahora, entonces simplifico esto. Tengo esta relación, el volumen inicial total por 1 más epsilon, la conversión de A. Ahora, ¿cuánto vale epsilon? Voy a la definición de epsilon. Recuerdan que arriba va el cambio, eso decía la fórmula, entonces copio todo lo del cambio. Negativo de XA, NA sub 0, negativo de 1 medio, más esto de aquí. Y abajo va todos los moles totales al inicio. Entonces, la definición también me dice que en esta formulita debo decir que la conversión de A vale 1, ¿ya? Entonces, de aquí tengo directamente Na sub 0 con menos Na sub 0 se va, me queda menos 1 medio Na sub 0, menos 1 medio Na sub 0, y abajo los moles totales iniciales. Ahora, menos 1 medio, ¿y Na sub 0 cuánto vale? Ah, ¿quién era A sub 0? Era el dióxido de azufre. ¿Cuánto es el dióxido de azufre respecto a los totales? Es el 28%, entonces 0,28 por los moles totales iniciales es lo que vale Na sub 0. Entonces emplazo eso, Nt sub 0 con Nt sub 0 se va y me queda 0,28 dividido entre 2, que eso es menos 0,14 por el negativo, recuerden. Entonces epsilon me vale menos 0,14 o si quieren menos 7 sobre 50. ¿Eso para qué me sirve? Ahora vamos a ver. Nos dice que establezcamos las concentraciones. Ok, yo tenía en mi tabla estequiométrica que al final de mi tabla estequiométrica estoy sacando que los moles finales de A es igual, estos son los moles finales, es igual a esta relación de aquí. Si se dan cuenta, de aquí puedo factorizar los moles iniciales y me quedan moles iniciales por 1 menos XA. De hecho, esto les debería hacer recuerdo un poquito a equilibrios en disolución en la química analítica. Ya, pero yo quiero concentración. ¿Cómo se define la concentración? Es los moles sobre el volumen. Ok, esto es al final. Entonces, moles al final sobre volumen al final, eso es concentración final. Y a este lado, ¿entre qué voy a dividir? También entre el volumen final. Pero el volumen final también es igual a esto, ¿recuerdan? Deducido esta expresión. Allá, entonces, reemplazo esta expresión. Volumen inicial, ya está. 1, conversión de A, pero epsilon. ¿Cuánto vale epsilon? Ah, ya habíamos encontrado, menos 0,14, entonces de una vez reemplazo ese número. Y ya tengo la concentración de A en función de la conversión de A. Concentración de A inicial es fácil de calcular, ahorita lo vamos a hacer. Lo mismo hago para la especie B. Moles de B al final de la tabla estequiométrica, sé que es moles de B al inicio, menos 1 medio de los moles, uy, aquí me he confundido, menos 1 medio de los moles, voy a arreglar eso, tengo que copiar eso obviamente bien, menos 1 medio de los moles de A al inicio por XA, ya está. Ahora sí, entonces aquí también me falta ese 1 medio, perdón chicos, 1 medio, ya está. Ahora todo divido entre el volumen, uso al otro lado la expresión de volumen final, entonces la concentración de B va a ser, si aquí se dan cuenta, ustedes ya saben, esto es matemática básica, cálculo, álgebra, como quieran llamarlo, bueno, álgebra en realidad, el denominador puedo separar en ambos lugares, y así NB sub 0 sobre B sub 0 es concentración de B inicial, y NA sub 0 sobre volumen sub 0 es concentración de A inicial. Lo demás no se puede hacer nada más, lo dejo así como está. Ahora voy a C, la especie C que era el producto, ¿se acuerdan? Lo mismo, los moles al final de C era la conversión de A por los moles iniciales de A, dividen entre el volumen a ambos lados, la misma técnica, utilizo el volumen aquí, ya está, pero moles iniciales de A sobre volumen inicial es la concentración de A inicial, súper. Ahora para los inertes, la misma técnica, la diferencia es que el inerte no posee cambio, lo del inicio es igual a lo del final porque no ha cambiado, pero aplico la misma técnica porque tengo que llegar a lo que me pide el ejercicio, ¿no? Entonces, moles iniciales de I sobre el volumen inicial es la concentración inicial de I.
Perfecto. Tengo todo esto. Esto ya de por sí nos sirve, pero miren, concentración de A inicial es un número que conocemos, es fácil de calcular. De hecho, aquí se los voy a calcular. Primero voy a explicar esto, la concentración inicial de A. Por el PV/NRT en caso de los gases, tenemos que moles de A sobre, bueno, la presión de A por el volumen es igual a los moles de A por R por T. Aquí hay que identificar muy bien. Esto es como que una representación gráfica del reactor batch, reactor tubular de flujo pistón y reactor de tanque agitado continuo. El reactor batch, a no ser que les diga lo contrario, casi siempre es de volumen constante. Hay una manera en el ejercicio de que les dice, no, esta vez no es volumen constante, esta vez es presión variable. ¿Cómo les puede dar esos datos implícitamente? Les da una tabla, digamos, de que la presión varía. Les dice, digamos, de que el volumen es constante. O les puede decir, está en fase líquida. En fase líquida, ahorita vamos a decir por qué el volumen es constante en fase líquida. O sea, todas esas técnicas son muy importantes para identificar. A medida que hagamos más ejercicios, les voy a enseñar a identificar, aquí está la pista de que es volumen constante. Aquí está la pista de que es volumen variable. Todo eso les voy a enseñar, no se preocupen. Pero a lo que iba, lo que estábamos queriendo calcular era la concentración de A inicial. Ok, PV/NRT, los moles iniciales de A, presión de A al inicio, saben que moles sobre volumen es la concentración. Entonces, despejando aquí tengo esto, pero Miguel, este volumen de A deberías poner volumen de A también, ¿no ve? No. Recuerden que los gases tienden a ocupar todo el volumen disponible. Entonces, el volumen de A va a ser igual al volumen de B, va a ser igual al volumen de C, al volumen del inerte, porque tienden a ocupar todo el espacio disponible. En este caso, nos han dicho que el volumen es variable, ¿ok? Y una manera de ver al reactor batch con volumen variable es que está con un émbolo ahí y a medida que el volumen va cambiando, el émbolo puede subir o bajar, dependiendo de si se expande o el volumen del gas, de todos los gases allá adentro, reduce. En este caso, va a tender a reducirse. ¿Por qué va a reducirse? Porque el coeficiente de expansión volumétrica es negativo, entonces el volumen va a tender a reducirse. Si esto fuese positivo, el volumen tendería a incrementarse. Entonces, la concentración de A al inicio, presión de A al inicio, concentración de B al inicio, presión de B al inicio, cada uno para cada especie, ¿no ve? Pero ¿cómo sé cuánto es la presión de A al inicio? Fácil. Es por esto de las presiones parciales. Presión de I es la fracción molar de I por la presión total. Ok, entonces la fracción molar de I es 0,28, en este caso A, estoy haciendo para A. La presión total al inicio es esto que me han dado. R está en estas unidades en el internacional, la temperatura, y en el internacional la concentración me va a sacar mol sobre metro cúbico. Si ustedes quieren en mol sobre litro, no pasa nada, lo transforman y aquí está lo transformado. Entonces, a lo que me voy es que la concentración de A es un número conocido, de B es conocido, del inerte es conocido. Aquí lo que no es conocido es la conversión. Ok, esto ya está en función de la conversión, pero el ejercicio nos dice, yo no quiero en función de la conversión de A, no quiero en función de la conversión del dióxido de azufre, yo quiero en función de la concentración del dióxido de azufre, quiero que esté en función de Ca. Ok, entonces de aquí yo hago un poquito de álgebra aquí y encuentro, miren, aquí está el álgebra desarrollado, no voy a explicar eso, y encuentro que la conversión de A es igual a la concentración de A al inicio menos la concentración de A sobre la concentración de A al inicio menos 0,14, la concentración de A. Y alguien me puede decir, Miguel, aquí tú creo que te estás equivocando porque nos habías dicho que la conversión siempre se va a respetar esto de aquí. No va a haber excepciones. Es verdad, pero aquí miren, son moles. Les había dicho que si quieren manejar con concentraciones, no siempre esto es cierto. Alguien puede poner concentración inicial de A menos concentración final de A sobre concentración inicial de A. Miren, les he demostrado que eso no siempre es cierto. Si quieren manejar en función de concentraciones, eso no siempre es cierto. ¿Ve? Lo de los moles siempre es verdad, pero lo de las concentraciones no. Entonces, esto yo no voy a hacerlo demasiado largo. Esta conversión los reemplazan aquí, y aquí. Y fíjense, cuando se emplacen, van a tener concentración de A inicial, que es conocido, 0,14 es conocido, pero la concentración de A al final, que es del dióxido de azufre, no es conocido. Entonces ya va a estar en función, la concentración de B va a estar en función de concentración de A, la concentración de C va a estar en función de la concentración de A, la concentración de I en función de la concentración de A.
Ahora, sé que esto es confuso, por eso desde el inicio les he dicho, estas cosas que parecen sencillas es la parte en realidad más complicada del diseño de reactores. Es saber establecer estas relaciones. ¿Cómo relaciono la concentración de B en función de la de A? ¿Cómo relaciono con la presión total del sistema? O sea, todas esas relaciones son la parte complicada. Por eso estoy empezando desde eso, desde la raíz. Y ya está, ya tiene la concentración de B en función de la de A, la concentración de B en función de la de A y lo que nos ha pedido. Luego, ¿qué más me falta aquí? Eso, que mucho cuidado con las unidades, ¿saben? Desde química general, desde siempre se les recuerda mucho cuidado con las unidades, que tenga todo el sentido, sus unidades al simplificar. Como todo aquí está en el internacional, sé que me va a salir la concentración en el internacional, que es mol sobre metro cúbico. Para llevar a mol sobre litro es así. Nada más, creo que por el momento aquí no hay nada más que explicar. Sí, no se olviden, esperen, no se olviden, lo del volumen variable, cómo identificar eso, les voy a enseñar más adelante. Aquí identificar eso también hubiera sido un poco complicado, por eso de una vez se pone en el enunciado de volumen variable y listo. ¿Cómo sé que no varía también la presión en el sistema? Porque me ha dicho volumen variable y no me ha dado ninguna pista más de que la presión está variando. Entonces sobreentiendo que la presión no está variando. El ejemplo 2, chicos, vamos a seguir practicando un poquito eso de las funciones, esas cositas, cómo llevar, todo eso. Ejemplo 2, se alimenta, esto sería, ahí no sé el nombre, este compuesto a 340 Kelvin y 2 atmósferas, sería tetraóxido de dinitrógeno, ¿no ve? En no sé qué sistema, no recuerdo ya, creo que es el tradicional, ay, no me acuerdo bien, pero bueno, eso no es lo importante. La constante de equilibrio nos dicen que se alimenta esto purito, aquí no se ha alimentado con inertes, que está a 340 Kelvin y 2 atmósferas de presión al inicio. Calcular la conversión en el equilibrio en un reactor batch, ok, y en un reactor de flujo. Ahora sí voy a introducir eso del reactor batch y en un reactor de flujo. Primero, características importantes de un reactor batch. El reactor batch varía respecto al tiempo, primero eso anótense, varía respecto al tiempo y una de sus características principales, si es que no es la más importante, es que es de mezcla perfecta, está perfectamente mezclado. ¿Qué significa eso? Que si tú agarras de aquí un pedacito de volumen de la mezcla, de aquí un pedacito, de aquí otro pedacito, de donde sea, siempre van a tener la misma concentración en cada pedacito, la misma composición, mejor dicho, la misma composición en cada pedacito, siempre. Esa es su característica principal. Ahora, del reactor de flujo, voy a empezar con el reactor reactor de tanque agitado continuo, que es también uno de flujo. Su característica principal es también que está perfectamente agitado, pero que aquí hay flujo, o sea, entra el reactivo, se agita, reacciona y se va. En cambio aquí, metes el reactivo, haces transcurrir el tiempo, bla, 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 el tiempo transcurre y después de 2 horas, digamos, abres el reactor y ya tienes tu producto, ¿no ve? Entonces, aquí no, aquí es con flujo, aquí es no estacionario, varía respecto al tiempo. Aquí no varía respecto al tiempo. Aquí está perfectamente mezclado, aquí también está perfectamente mezclado. Ahora, el último, que es el reactor tubular de flujo pistón, el último que tocamos de los ideales, su característica principal allí es que no está perfectamente mezclado. Reactor tubular de flujo pistón significa que toda la mezcla o que todos los reactivos, todas las especies que estás alimentando y que luego se van transformando en producto, avanzan como un pistón, avanzan todos juntos como un pistón. Es decir, en todo ese plano, ahí cuando haces un corte transversal al tubo, en todo ese plano, en todos los puntos, la composición es la misma. En todos los puntos es la misma composición. Esa es su característica. Obviamente, solamente en ese plano que has hecho el corte. Ahora, entre el corte 1, digamos ese corte, y el corte 2, ahí sí hay variación, porque a medida que vas recorriendo el reactor, la composición va cambiando, los reactivos cada vez se van convirtiendo más en productos, ¿ubican? Entonces, en el punto 1, digamos que tenías, en todo ese plano, tenías 10 moles de A, qué sé yo, 10 moles de A. Ya, pero en el punto 2 ya no vas a tener 10 moles de A, si ese era tu reactivo, vas a tener, ya se ha transformado un poco, se va a reducir a 5 moles de A. O sea, en cada corte la concentración o la composición sí varía, pero
dentro del corte, dentro de todo ese corte, no varía para nada. Por ejemplo, otra manera de verlo es que ustedes han hecho el corte y digan, ok, en este pedacito de corte y en este pedacito de corte y en este otro de aquí, mi composición aquí es distinta que en esto. No, 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 no. La característica es que en todo el corte es la misma composición. Cualquier consulta, ya saben, en la clase de dudas. Listo, esto ya está explicado. Esos son, repito otra vez, el primero es reactor batch intermitente o por lotes, el segundo es reactor de tanque agitado continuo y el último es reactor tubular de flujo pistón. Bien, ahora sí iremos al ejercicio. Se alimenta ese compuesto, tantos ya. En el equilibrio, ¿cuál es la definición de equilibrio? Vamos a hacer más adelante otra definición que también se llega a lo mismo, pero lo que nos acordamos de química general, de química analítica y esas cosas, es que la concentración de B, la concentración del producto elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración del reactivo. Entonces, la concentración del producto es B elevada al cuadrado, 2, porque nos están dando la reacción, y la concentración de A. En el equilibrio, aquí está mi tabla estequiométrica, ya explico esto con detalles cómo se hace, no lo voy a volver a hacer, pero me sale esto. Ahora, los moles, ¿saben de los moles que les había dicho? En un reactor batch también les había dicho, y si no, vuelvo a decirlo, que si no te dice lo contrario, se asume que es volumen constante, si no te dice lo contrario. No te dice siempre, como en el anterior ejercicio, el volumen es constante. No, 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 no. Te puede dar otras pistas, como he dicho, de saber si es constante o es variable. Ahora, de la tabla estequiométrica saco que los moles finales era esto, aquí está, todo dividido entre el volumen. En este caso, en un batch, no me dice que está variando el volumen, entonces, como en el anterior caso, entonces asumo que el volumen es el mismo al final y al inicio. ¿Por qué? Además, otro motivo más es porque es un gas. Y el gas, si no hay un émbolo, y es como una olla a presión el reactor batch, también pueden verlo así, ocupa todo el espacio disponible, todo el espacio que dispone. Entonces, el volumen al final y al inicio siempre va a ser el mismo porque es todo el volumen del recipiente. Entonces, ya está. Ahora, los moles de B sobre el volumen también, el volumen inicial es el volumen final, y ahí tengo ahora esta expresión para las concentraciones. Listo, ahora eso de las concentraciones reemplazo aquí. La diferencia es que aquí la conversión ya no es conversión así normal. Si quieren pueden llamarlo de una vez conversión así, sin nada más, pero para identificar mejor, es decir, de equilibrio, equilibrio. Bien, hago la relación, luego deduzco esta expresión, hago un poquito de álgebra aquí, deduzco esta expresión, deduzco esta, de aquí la constante C me dan 1 mol sobre decímetro cúbico, pero decímetro cúbico es igual a 1 litro, entonces ya tengo esto en mol sobre litro. Recuerden todo manejar en las mismas unidades. La presión de A, como al inicio solo había A, no hay inertes, no hay nada, entonces es la presión total de A. En otras palabras, que la fracción molar de A es 1. R y la temperatura en Kelvin. Recuerden sus análisis de unidades. Yo aquí ya, por costumbre y porque ya he practicado tanto, sé que esto me va a dar en mol sobre litro. Ustedes hagan su análisis de unidades. Sea sub 0, entonces reemplazo eso aquí, Kc, y encuentro que la conversión de equilibrio en un reactor batch de volumen constante es esta. Por tanto, la concentración de A y de B, a partir de mi deduccióncita que he hecho aquí, es esta de A y esta de B. Súper, la de A tiene que disminuir, claro, porque estás reaccionando y se está produciendo nuevas cosas. Y al inicio era 0,0717 y ahora has reducido a 0,014, claro. Y de B tiene que aumentar porque se está produciendo. Súper. Ahora vayamos al de flujo. El de flujo, ya sea tanque agitado continuo o tubular de flujo pistón, no importa. Una de sus características principales, otra vez, a no ser que te diga lo contrario, es que el volumen varía cuando tienes un gas. Cuando tienes un líquido, no. Por lo general, aquí ya les voy a dar ese tip también, el líquido no varía su volumen, a no ser que estén en polimerizaciones, son ejercicios un poquito más complicados, pero vamos a hacerlos en caso de que tengamos que, pero por lo general los líquidos no varían su volumen. Sé que alguien puede decir, Miguel, creo que ahí te estás equivocando un poco. En química general nos han dicho que cuando, digamos, tú añades un líquido a otro de distintas densidades, de distintas concentraciones, el volumen final no es la sumatoria de ambos volúmenes. Es verdad, es cierto. Pero
también es cierto que ese volumen generalmente varía muy poco, entonces en reactores para los líquidos no nos complicamos tanto con los volúmenes de los líquidos y asumimos que es constante. Para los gases, no. Los gases tienen esa particularidad de que se expanden y se comprimen como quieren. Entonces, en el flujo, repito, en los reactores de flujo, su característica principal, a no ser que te digan lo contrario, repito, es que el volumen varía y la presión total se mantiene constante. Entonces, ataco nuevamente a mi ecuacióncita que les había dicho del inicio. Ay, perdón, obviamente aquí sería flujo. Ah, cierto, de aquí, buen punto, Miguel, estamos trabajando con flujos, sí, tiene un buen punto ahí, entonces aquí sería, esto tendría que, es que he copiado la misma tabla estequiométrica, pero bueno, no lo voy a hacer, esto en vez de llamar moles totales iniciales, o moles al inicio, cambien por F de flujo, F de flujo, listo, aquí también F de flujo, y aquí, esto creo que sí puedo usar, ya, perdón por eso chicos, y aquí sería F de flujo, claro, esto tiene que ser como lo he indicado, tiene que respetar, pero aquí en vez de dividir entre volumen, vamos a dividir entre caudal. Ahí está, caudal. Ahora sí, flujo sobre caudal es también concentración por si acaso. Flujo sobre caudal, digamos así. Luego, moles sobre volumen es también concentración. Ahora, aquí también me falta entonces puntito. Estamos en el reactor de flujo. Esto de aquí, tenemos ya esta relación, hemos deducido el volumen, epsilon ya les he enseñado cómo se calcula, perdón, aquí también debería ser flujo, pero al final es simplemente, en vez de poner NA, pones FA, ¿verdad? Pero las unidades, es muy importante, en moles, sus unidades solo es mol, pero en flujo es mol sobre segundo, o mol sobre hora, o mol sobre minuto. Bueno, pero al final aquí las unidades también se irían, ¿no ve? Porque están dividiendo lo mismo, flujo entre flujo, entonces se van a ir. En fin, epsilon aquí vale 1, y ya he hecho con el cambio y todo. Ahora, la concentración, hago el mismo truco que les he enseñado anteriormente, dividido entre, en este caso sería entre el flujo, me sale esta relación, aquí me sale esta otra. Voy otra vez a la definición de la constante de equilibrio, que me dice sobre las concentraciones, reemplazo cada una de las concentraciones, encuentro esto de aquí, me sale esto de aquí, y encuentro, saben que esto es diferencia de cuadrados perfectos, hago un poquito de álgebra, hago esta relación, un poquito más de álgebra aquí, encuentro esto, aquí solo es puro álgebra, álgebra y álgebra. Casi la concentración de al inicio es la misma, porque las condiciones al inicio no han cambiado, no me dice, en el flujo y en el batch son distintas las condiciones iniciales, entonces copio las mismas condiciones iniciales, por tanto la concentración de al inicio sería la misma. Tengo la misma concentración de A al inicio, tengo por tanto la conversión en el equilibrio. Esto, reemplazo los números y encuentro que la conversión de equilibrio es esta. Ha aumentado un poquito, ¿verdad? En el de batch era esta la conversión de equilibrio. Ahora veremos las concentraciones. La concentración de A es esta, la concentración de B es esta. Es reemplazado aquí simplemente con la conversión de equilibrio y ya está. Ahora, aquí un pequeño detalle. La concentración de A tiene que disminuir, realmente ha disminuido un poquito más que en el anterior, claro, porque ha desaparecido A un poco más, entonces aquí era 0,014 al final, aquí A es menor, ya está bien, porque la conversión ha aumentado. B, la concentración es esta, 0,0672, y aquí era 0,116. Momento, Miguel, aquí la conversión era de 0,8, se supone que 0,81, B se ha creado, pero aquí la conversión es mucho más. No debería ser mayor la concentración de B. Buen punto. No. ¿Por qué no? Porque la concentración se define sobre moles, es igual a moles sobre volumen. Recuerden eso. Entonces, ¿aquí qué ha variado? El volumen también ha cambiado. Ha cambiado, o el caudal en este caso también ha cambiado.
y se ha incrementado. ¿Por qué sé que se ha aumentado? Porque epsilon es positivo. Si fuese negativo, entonces el caudal disminuiría, pero es positivo. Entonces el volumen ha aumentado. Si bien los moles de B han aumentado debido a la conversión, es cierto, B ha aumentado, pero también el volumen se ha incrementado, de hecho casi al doble, porque es 1 más 0,9. Esto casi es 1 si redondean, ¿no ve? Se ha duplicado el volumen prácticamente. Bueno, a 1,8, en vez de 1 litro, digamos, sería 1,8 litros, casi 2 litros, casi duplicar el volumen o el caudal, perdón por ese manejo de vocabulario que hago indistintamente, pero aquí sería caudal, ¿verdad? Entonces es muy importante fijarse eso. Si bien los moles han aumentado, el volumen también ha aumentado. Entonces mucho cuidado con eso, cuidado que piensen que están haciendo mal, pero también tienen que considerar el otro aspecto que es el del caudal. Ya tenemos todo resuelto, chicos. Perdón por eso de los moles, se me ha ido. Obviamente aquí hay que poner flujo, flujo en todas partes. Aquí he intentado arreglarlo, pero aquí ya me ha dado flojerita. Ustedes lo arreglan. Y bueno, eso. Cuando vayamos metiéndonos más en reactores, sé que al principio puede ser un poco complicado, un poco confuso, pero sigan viendo los videos, van a ver que se van a acostumbrar a manejar las definiciones de mejor manera.